El asunto es José Javier Villarreal. Es poeta, es baja californiano y se formó como escritor en Monterrey. Te pido que nos hables acerca de el primer verso de este libro de Poeta de Provincia. Mira, sí, qué bien lo has dicho. Qué dantesco, ¿no? Porque cuando Dante y Virgilio entran al infierno, está sobre la puerta la leyenda, ¿no? De que quien traspase esta puerta pierda toda esperanza. Aquí no es el caso, pero sí hay un compromiso, se adquiere un compromiso. El verso es de Marco Antonio Campos, que es un escritor mexicano, no es de mi generación, sería como un hermano mayor. Yo le aprendo mucho, son mis primeras idas a Ciudad de México, una generación a la cual le debo mucho, donde pensaría, bueno, Carlos Montemayor también, Marco Antonio, sin ninguna duda, Héctor Manjarrés, Elsa Cross, que creo gente que me cobijó mucho, ¿no? Y sí, yo traía un vuelo, una inercia poderosa por la escritura, por la literatura, por la lectura, desde mi infancia, avivada por presencias muy importantes y espacios importantes. Presencias, bueno, mi abuelo materno y espacios, el hecho de que hubiera en su casa un despacho, un escritorio, máquina de escribir, libero que tengo en higueras, o sea, y su silla también la tengo en higueras. Entonces, bueno, yo me sentía muy cómodo ante la posibilidad de escuchar. Mi abuela materna me leía cuentos en su angustia de que yo no leía. Entonces decía, bueno, ¿qué va a hacer de este niño? Y yo lo que hacía era ver el techo e imaginar, y luego me iba al rancho, bueno, al campo de mis abuelos, y ficcionaba todo lo que había leído. Entonces creo que sí, que cuando yo escribo esa línea, tomo prestada esa línea, como muy bien lo has dicho, no lo había pensado así, se firma un compromiso. José Javier Villarreal, Roland Barthes y muchísimos otros han asociado la cuestión de la escritura con el ejercicio de la diversión, en algunos casos, de la catarsis en otros, y del placer en el caso específico del estructuralismo francés. Entonces, platícanos tu idea de estas relaciones que existen entre escritura y placer. Sí, claro que hay un placer en la escritura, no te diría, pero le ronda un desahogo, un aligerarse, un darse cuenta de saber qué es lo que te está punzando o que te está produciendo una alegría que te hace sonreír o reír, ¿no? Siempre hay descubrimientos. En la poesía estás condenado a un descubrimiento cuando aquello se logra. La fatiga, picar piedra. Para mí es muy importante eso, versear, volver, regresar, avanzar y regresar, avanzar y regresar. A veces puedes ir más allá, a veces se acorta la distancia, pero que nunca sea un verso cojo, ¿no? O sea, que haya un ritmo. Entonces, para mí el ritmo es muy importante y quizá esa fatiga, ese esfuerzo físico tenga que ver con la lengua. Por un lado hay una versión muy bonita que yo he dicho, he declarado que mi lengua es mi patria, pero hay un poema de Ledo Ivo que dice que ninguna lengua es patria de nada, ¿no? Es un poema muy fuerte, muy bello. Sin embargo, yo crecí en un entorno que amo, bilingüe, donde todo lo bueno se cargaba de un lado y todo lo malo, lo vergonzoso, lo a medio camino del otro lado. Yo salgo de Baja California a los 15 años, me voy a Guadalajara y Guadalajara me deslumbra. O sea, yo digo, de aquí soy. O sea, encontré una patria. Entonces creo que
el ir y venir, que implica el movimiento físico, respirar, inhalar, exhalar, bracear, balsear, caminar, subir lomas, que es parte de mis placeres, te da una condición. Hay que tener una condición física, emocional, para escribir de la manera más amable. Pero sobre todo, insisto, es la lectura. La lectura es el mundo que se recorre, el mundo que te da mundos, y bueno, podemos hablar de una fatiga, pero una fatiga anhelante, una fatiga muy lesamiana, ¿no? O sea, si lo difícil es estimulante, lo que te fatiga te impulsa. Uno de los valores posibles del lenguaje es el de operar como una especie de pasaporte. ¿Tú qué dices a ese respecto? Bueno, Gabriel, tu pregunta ya es una consigna de respuesta. O sea, calificar al lenguaje como un pasaporte. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que no se puede pensar si no es por medio del lenguaje. No se puede imaginar si no es por medio del lenguaje. No puedes tener memoria, puedes tener sensaciones, vislumbres, destellos, pero para que eso deje de ser eso y se convierta en memoria, el lenguaje. Entonces el lenguaje es básico, el lenguaje nos hace, somos lenguaje. Y yo estaba leyendo hace tiempo a Peter Brook, que es un crítico de Shakespeare y un dramaturgo en sí mismo, de Chekhov, y decía, bueno, voy a revelar el secreto del poeta, ¿no? Entonces yo rápidamente tomé una pluma porque dije, esto hay que subrayarlo, ¿no? Entonces cuando dice cuál es el secreto del poeta, yo sí me quedé un poco decepcionado, porque dice, es la memoria. Pues sí, o sea, yo siento que yo soy un campeón de la memoria, es decir, yo tengo una memoria muy rara en cuanto que no domino, como nadie domina de que va a recordar, pero creo que sí, que esa memoria, ese pasado que es presente siempre, descansa en el lenguaje. Entonces, volvemos a la cuestión de la fatiga y de lo físico, es como entrar a un gimnasio lleno de instrumentos y te vas a someter, digamos, a los ritmos que implican hacer esos ejercicios muy determinados y como dice la gente, ¿no?, que se dedica a eso, bueno, voy a trabajar tal parte de mi cuerpo, bueno, voy a trabajar tal parte, digamos, de mis emociones, de mis sensaciones, y eso también me hace pensar en algo que dice Joseph Brodsky, ¿no?, la difícil libertad del poeta, que es muy bella por un lado y es terriblemente solitaria por el otro, porque nadie está esperando tu siguiente libro. Eso es una certeza tremenda, ¿no? No hay un editor detrás de ti, bueno, no suele haberlos, a veces los hay, son muy raros. Entonces, eso te permite un tiempo también. Yo creo que el lenguaje también implica un tiempo, y la memoria implica un tiempo y un detenimiento. Entonces, hay que contemplar aquello que lees. O sea, no solamente es leerlo, es contemplar lo leído, y entonces ahí sí empieza a desplegarse capas como de cebolla y que te van envolviendo. Paradójicamente tú las estás desprendiendo, pero te van envolviendo, y entonces eres un cúmulo de memoria, eres un continente de memoria o de memorias. José Javier Villarreal, tu actitud frente al poeta que pretende escribir mientras escucha música, ¿es algo que opera? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Muy exigente. Yo de muy joven pensé, y lo llegué a ser iluso, de que yo podía escuchar música al tiempo de escribir. Y no. O sea, la escritura es muy exigente porque hay una música. Hay una música que obviamente no es la música sinfónica, que es bellísima y rica y opulenta, ¿no? Es la música de la voz.
que tiene sus tonos, sus colores, su manera abierta y su manera cerrada, sus acentos. A mí me conmueve mucho, por ahí supe que el japonés pone acentos en todas las sílabas, entonces por eso soy tan golpeado. Entonces, en cambio, una lengua vocálica como la nuestra, que se presta a subir y a bajar, a ser opaco y a ser muy brillante. Entonces, la música es fundamental, pero no es porque sea una consigna, sino es un descubrimiento. O sea, yo leyendo mi tradición, leyendo la poesía que está, la gran poesía que está detrás de mí, me exige la música. O sea, yo me acuerdo una vez que estaba cursando Siglo de Oro, que llegué con el maestro y le dije, bueno, es que, no sé, si era Gutiérrez de Cetina o Garcilaso, es que hay un gran manejo del ritmo. Y dice, bueno, eso ya lo damos por sentado, o sea, eso ya, dime otra cosa. O sea, claro, entonces yo creo que una poesía sin ritmo, una poesía sin silencios, sin que te obligue a una respiración, al silabeo. Bueno, acuérdate que la poesía comienza siendo frases melódicas, pues no, sería otra cosa, pero bueno, no la reconocería yo como poema. A lo mejor sí es un poema porque yo no reconozco. ¿Qué lugar ocupa Tecate en tu mirada poética? Sí, mi Tecate es una geografía traspasada por el brillo de la nostalgia. Mar del Norte, que es un libro de muchos años, empiezo a escribirlo cuando empiezo también a darme cuenta que ya perdí Baja California. O sea, que va a ser una tierra de vacaciones, va a ser una tierra de ensoñación literaria, pero digamos que la habitación desde donde escribo es Monterrey, y es Higueras, y es Saltillo, y es Chihuahua, y es Ciudad Juárez, y es El Paso, es un Hermosillo lejano, así donde, digamos, la generación más arriba de la mía iban a estudiar Hermosillo. Las opciones de vida eran Guadalajara y Monterrey, y yo tuve también la suerte de ir a Guadalajara muy niño, y no se pudo, porque era un niño, y bueno, los azares me trajeron a Monterrey, y de Monterrey siguió Ciudad de México también, que es una ciudad que me fascina, y que me doy cuenta que no conozco unas callecitas, y yo, iluso, pensaba que eso era la Ciudad de México. Es una inmensidad la Ciudad de México, pero bueno, también vista desde Monterrey. O sea, el mundo que veo es desde Monterrey, y bueno, desde las montañas, desde ese frío tremendo que nadie te lo cree, que no sea de aquí, que haga frío, o ese calor que sí, que es abrumador. Sí, ese clima tan cambiante y tan feraz. Es una geografía feraz que te hace que tengas un carácter muy determinado, que tengas un tono de voz muy determinado, que tengas un ritmo incluso en la escritura muy determinado por el ambiente, que es un ambiente que se hace sentir, que se hace notar. Como toda arquitectura, la escritura poética precisa de contar con pilares, si no, no hay construcción posible, no hay edificación. Los pilares que definen tu trabajo. Usaría dos pilares que me son muy queridos. Uno es Garcilaso y otro es Góngora. Garcilaso es un poeta muy lumínico, muy chispeante, muy lleno de movimiento, pero te das cuenta que te habla de un mundo de ensoñación. Ninfas, náyades, ríos que se levantan, mujeres que están en el fondo del mar, no del mar, de los ríos, del Tajo, tejiendo, ovejas que se ponen alrededor del pastor a oír, dejan de comer para oír el planto del pastor, ¿no? De su tristeza. Y luego está Góngora,
que es pesado, denso, dorado, rojo, muy enfático, sus octavas reales son sólidas, sus endecasílabos poderosos, pero una vez que ya tienes ese descubrimiento, te das cuenta que su tema o sus temas o sus preocupaciones, quitemos temas, sus preocupaciones son la realidad, es lo real, son los huevos, las gallinas, el calamar, el chivo, la barbacoa. Entonces dices, bueno, o sea, el que aparentemente es tan obtuso está rendido por la realidad, y el que aparentemente es tan diáfano, tan claro, está rendido por la ensoñación. Entonces, creo que la arquitectura de un poema la tenemos en el ADN, es decir, pienso en las jarchas, o sea, ya me voy al siglo IX, allá 9, 10, tú tenías el poema ya escrito, tú ya tenías un poema, pero ese poema tenías escrito, eran 3 líneas, era el remate, era el final, había que escribir la parte de arriba, o sea, todo el poema que descansara en ese remate. Entonces, la jarcha ya la tenías, la moasaja no. Entonces, acá es al revés. Yo creo que la primera línea obedece a un don, algo que se te regala. Vuelvo les amo. O sea, se te regalan los dones, se te ofrecen, pero tienes que refrendarlos, porque te los retiran también. Es decir, te hacen el regalo, pero si no estás a la altura de lo regalado, te lo retiran. Entonces, ahí viene el esfuerzo, viene el trabajo, viene donde dices, bueno, esto es una estrofa, son 2 estrofas, esta es una línea sola, esta línea no va en la tercera línea, sino es la segunda línea, y este poema no va en el primer apartado, sino en el tercer apartado, pero es que este poema lo escribí antes, pero no importa, es el que va a cerrar el libro. Entonces ahí comienza un trabajo, sí, de arquitectura, de acomodo, de edificación, pero claro, tienes que tener esa primera línea que se te dio, que abrió, que descorchó la botella, ¿no? Hasta los mejores atletas, los mejores boxeadores, en algún momento son derrotados por el paso del tiempo o bien son doblegados de alguna manera. Esto ocurre también, a mí me decía Julio Ortega, Gabriel, si vas a hacer algo, hazlo, porque el talento es una cosa que puede existir y también puede estar o no estar y puede decaer. Yo no podría opinar sobre eso, pero sí me gustaría saber cuál es tu idea acerca de cómo pesa el tiempo sobre la vida del poeta. Bueno, siento, Gabriel, que estoy en eso, o sea, siento que tengo rato de estar en eso. Cuando yo estaba terminando Campo Alaska, en finales del 2011, muy a finales del 2011, ya para entregar el manuscrito número 5 que entregaba la editorial, yo tenía alrededor de 52, 53 años y supe que el posible Shakespeare, si es que existió, muere a los 52 años de un atrancón de comida en una boda de una de sus hijas. Luego leí un poema de Ferreira Goulart, se llama El poeta tiene 52 años, el poeta sabe que va a morir, no mañana ni pasado, pero sabe que va a morir. Y luego estaba leyendo Desgracia de Coetzee, y el personaje es un maestro de literatura, de comunicación, pero da literatura, y se le cae el mundo y tiene 52 años. Yo dije, wow, o sea, ¿qué va a pasar? Ya no quería terminar el libro, ¿no? Y ese poema está en ese libro. Es la muerte, pero más que la muerte es lo inevitable, porque la imagen en la que se juega es de que es un duelo, bueno, un homenaje a Pushkin, que no lo digo, pero es un duelo. Entonces tú disparas y ves que tu contrincante está en pie, o sea, que sigue él, ¿no? O sea, y bueno, pues ya atente a las consecuencias. La muerte es una presencia, sí, es una presencia que
que ha estado ahí, la muerte de mis seres queridos, me ha impactado tanto que, por ejemplo, en una audacia, temeridad, fui al hospital universitario a acompañar a una persona que estaba en convalecencia, y para mi desgracia me llevé la poesía completa de Quevedo. Imposible, no puedes leer a Quevedo en un hospital, o sea, no, es como leer a Thomas Bernhard, o sea, te hundes. Pero también hay una serie de poetas, ya te mencioné a Ferreira Goulart, pero podría mencionar a John Ashbery o a Octavio Paz, que llegan a la vejez con una gran potencia expresiva, ¿no? Árbol adentro de Paz, ¿no? La ola de John Ashbery, en ninguna parte ninguna de Goulart, y te asombra porque empiezas a detectar una sabiduría, poemas que te dicen, que te increpan, que van hacia ti. Y hay una vejez que yo podría pensar, quizá es un consuelo, no lo sé, aceptada. Hugo Iriart tiene una frase terrible que dice que todo final es terrible, si no, no sería final. Yo le quise rebatir eso, no pude, ¿no? Pero creo que la vejez es un momento, es una temporada que, claro, está previa a ese acontecimiento que es la muerte. Pero yo he tenido mucha suerte, o eso creo yo. Entonces, mi vejez está acompañada de una fuerza que siempre consideramos que es patrimonio de la juventud, y no, que es el amor. O sea, también te puede asaltar en la vejez, y no digo que te sane, ni te vaya a exorcizar de la vejez, pero sí te la puede colorear, y los colores son muy bellos, y el aliento que se desprende también es muy bello, o el rocío, ¿no? En una piel cansada. José Javier Villarreal, hay autores que son pues legendarios por su trato con los libros de una cierta antigüedad, de una cierta rareza. Pensemos en José Emilio Pacheco, pensemos en Humberto Eco, Carlos Monsiváis, que son intensos buscadores, Fernando del Paso, naturalmente, intensos buscadores de libros, cazadores de libros. En ese sentido, ¿cómo te retratas a ti mismo? Bueno, yo creo que todo libro es una cita. A mí me pasa que empiezo una búsqueda así frenética, tipo de película, por tal título, y por fin, después de una penitencia, lo encuentro. Entonces llego a mi casa muy contento que ya voy a leer ese libro, y me descubro en la noche leyendo un libro que ya tenía, no ese libro que tanto ansiaba, ¿no? Entonces creo que son como eso, son citas que se van formulando, no sabes en qué momento vas a saldar esa deuda, o vas a enfrentar esa reunión, y hay libros incluso que tienes que luchar por ellos. Pienso en el perfume. Yo compré el perfume en su momento, en los 80 me parece. Luego se puso de moda el perfume. Yo dije, no he leído el perfume, quiero leer el perfume. Entonces fui por mi libro, y estaba todo amarillento, las hojas se rompían. Parece que en los 70 los papeles eran muy malos. O sea, entonces los libros se envejecieron muy rápido. Entonces, bueno, compré mi edición y lo leí con mucho gusto, ¿no? O sea, que a veces los libros también te piden eso, te dicen, bueno, se te pasó tu tiempo, vuelve a buscarme. Ahora, un libro que no se lee, pues es un libro que no se atendió, fue una piel que no rozaste, sí, algo que no comiste, y que no lo tuviste en tu paladar, no lo saboreaste. Ahora, el destino de un libro también es misterioso. Tú has dicho dos posibilidades. Una es de que lo lea otro escritor, o que no lo lea nadie.
bueno, un libro que no lo lee nadie es un libro inexistente. Digo, estuvo ahí, sí se imprimió, pero pues no. Pienso románticamente y como un homenaje a Pacheco, ¿no? O sea, el poema, la mitad del poema está ahí, la otra mitad es la voz del lector, ¿no? De tu voz, ¿no? Y si a mí se me hace terrible. Además están los tiempos también, los tiempos de lectura. Yo hace mucho tiempo compré un libro, Toda la belleza del mundo, de Jaroslav Seifert, y comencé a leerlo. Y el primer relato es bellísimo, pero ¿por qué dejé de leerlo? No sé. Pero yo me quedé con que era un librazo. Y pasaron muchos años, muchas cosas. Llegó la pandemia y apareció el libro de nuevo. Ese mismo libro, o sea, no tuve que comprarlo de nuevo. O sea, y es un libro gordo, robusto, me llevó mucho tiempo, lo cual me encantó, pero quizá cuando lo compré no era el momento de leerlo. Sí, los libros tienen su momento también, y tú tienes un momento con ellos. Y creo que no nomás con los libros, con las películas también. Acabo de volver a ver, pero en realidad de ver Mefisto de Sabo, y yo me quedé con la idea de que era una gran película. Es una gran película, sí, pero no me acordaba de nada. Entonces fue volver a verla como por primera vez. Entonces creo que lo que decía Borges tiene toda la razón. O sea, no existe la relectura, siempre estás leyendo. Es nuevo la experiencia de la lectura, es inédita. Bueno, como la experiencia de la belleza, siempre es inédita. José Javier Villarreal, hay unos tacos una taquería que se llama El Sabor de la Noche, es horrenda, no se caracteriza por la higiene, no tiene nada a su favor en materia visual, pero sus tacos de suadero son excepcionales. Está en Hidalgo y Cuauhtémoc. Ahí se rompe toda asociación posible entre esencia y apariencia. Con los escritores ocurre también a veces. Ser y parecer son cosas que no tienen por qué ser equivalentes. ¿Cuál es tu idea sobre el asunto del ser y el parecer del escritor? Bueno, Gabriel, de nuevo, como la otra pregunta, no la que más, 2 o 3 preguntas más atrás, viene la respuesta. La estás dando tú mismo. Yo creo que una cosa es la literatura y otra cosa es la vida literaria. Una cosa es parecer ser y otra cosa es ser. Volvemos a lo del libro. Un libro que no se lee, pues es un libro que no existe, porque yo no tengo registro del libro, ¿no? Entonces, yo puedo vestirme de escritor. A mí me pasó una cosa que me maravilló. Cuando vino Elena Garro, hace años, se presentó en el Teatro de la Ciudad. Entonces, en el lobby del Teatro de la Ciudad estaba lleno de gente que parecía escritor. Yo dije, ¿de dónde salieron todos esos escritores? Con bufandas, bueno, en actitudes. Y luego se fue Elena Garro y desaparecieron, ya se fueron a esconder otra vez, ¿no? Entonces, claro, una cosa es el disfraz, el personaje, porque hay un personaje también, y ese personaje te da un sentido social. Es que tú, ¿qué eres? Yo soy escritor. Pues ya, con eso ya lo hiciste. A lo mejor eres nada, eres nadie. O sea, alguien quiso ser una promesa, no sé. Hay un aforismo terrible de Murilo Méndez que dice, todos tenemos una misión en la vida. No todos tenemos una gran misión en la vida. O sea, hay de misiones a misiones. Entonces yo creo que una cosa es la vida literaria, parecer escritor, tener vida de escritor. Por ejemplo, aparecen como una retórica, ¿no? Es que ya se me olvidó el término de cerveza, ahora dicen chelas. Ahora el escritor es chelero, o sea, todos son cheleros y además es como de muy buen gusto que la fotografía, si toma una fotografía estés con una copa de vino o una cerveza, porque es como, sí soy hijo de Baco, ¿no? O sea, Dionisio me protege. Pues sí, está muy padre eso, es muy lindo, pero otra cosa ya es lo que tú hablabas hace rato, la fatiga, ¿no? El gimnasio, la tradición, tus placeres en un libro, reconocerte, subrayar ese verso y decir, hijo, yo quise escribirlo, pero pues no, pero qué bueno que lo leí, ¿no? Es otra cosa, son cosas diferentes. Ahora, a mí sí me gusta comer bien. Perdón.
José Javier Villarreal, este que eres ahora mismo, si pudieras tú, digamos, pues desplegarte hacia el pasado y mirar a ese otro joven poeta que habitaba Monterrey hace muchos años, ¿cómo lo miras? ¿Cómo miras al joven José Javier Villarreal en sus andanzas, en su afán de convertirse en escritor? Bueno, yo me siento muy congruente, es decir, creo que me acuerdo de un día por Morelos que salí sería Cosmos o la Castillo, no me acuerdo cuál de la, o Iztaccíhuatl, que me gustaba mucho Iztaccíhuatl. Entonces yo llevaba mis libros, una bolsita de libros, y me encontré a Gerardo Dávila. Y Gerardo me dijo, ¿qué compraste? Pues aquí está, ¿no? Entonces había comprado un libro de la Pléyade de Racine, Corneille y Molière. Me dijo, ¿y esto? Le digo, bueno, o sea, siempre no te sabía explicar por qué hay un algo que me inclina a ciertos rostros o rumbos de la literatura que finalmente agradezco. O sea, entonces creo que ese joven que compraba esos libros y que ya no es joven, pero sigue comprándolos, me he hecho, digamos, de un paladar. Tampoco, no, ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, sino de un paladar. Un día descubrí que me gustaba mucho Propercio, pero luego otro día descubrí que me gustaba más Ovidio. Y le tengo una gran devoción a Ovidio, me encanta Ovidio. No sé latín, esa es una cuestión muy trágica porque tomé 6 latines y no sé latín, no puedo leer latín, eso es muy, bueno, no voy a poner a aprender latín ahorita ya, pero me hubiera gustado mucho poder leer en latín, por ejemplo, ¿no? El Siglo de Oro ya me gustaba, pero cuando llegué al Paso vino una aprensión por el Siglo de Oro por mi lengua, ¿no? A pesar de que respeto y admiro los usos del español en distintas partes, o sea, que entran en inglés, salen en español, entran en español, salen en inglés, está padrísimo, me encanta. Hay un mundo que está ahí expresándose. Pero sí, yo veo que ese joven me habita, o sea, no lo veo a la distancia, así muy lejos, o sea, sigo yendo, por ejemplo, ahora tengo un drama. Por razones laborales he ido con más frecuencia a Ciudad de México. Entonces, hay 3 lugares de Ciudad de México que siempre voy, ¿no? La Rosario Castellanos, que está en la Condesa, el Péndulo de la Condesa y el Péndulo de la Roma. Entonces, para mí era de mucha ilusión llegar al Péndulo de la Condesa, a la mesa de novedades, porque siempre iba a haber 3 libros por lo menos que iba a decir, oh, wow, ya no me pasa. Ya empiezo a ver así como que le doy 3 vueltas y no aparece ese libro, ¿no? Claro, hay otras cosas que no había antes. Ahora puedes pedir libros por internet y te llegan a tu casa, ¿no? Es muy cómodo. Entonces, antes no había eso. Y claro, ir a Ciudad de México era, pues, ir a ver esa pradera llena de búfalos, ¿no? Muy maravillosos. Ahora ya escasean un poco porque ya te llegan por otros medios. O quizá hay un gusto, no un gusto, un mercado que condiciona la oferta de los libros y a lo mejor yo no estoy muy familiarizado o soy del gusto de ese mercado, entonces me quedo diciendo, bueno, no hay libro para mí. Pero no quiere decir que no haya libros, hay muchos libros, o sea, tampoco, no es lo he leído todo, ¿no? Y huir, no, o sea, me falta muchísimo y me encanta leer, o sea, y no es que me falte, es que me gusta leer, me la paso muy bien leyendo, desde siempre. Para terminar, te pido que nos hables de algo que es muy importante para, pues, gran cantidad de escritores en todas partes. La posibilidad de hurgar, de buscar, de cazar o pescar en las librerías de viejo. ¿Cómo han sido para ti los mejores momentos en tu relación con las librerías en general y las librerías de viejo en particular? Mira, 3 momentos.
Una librería de viejo, El Ático, que está sobre Álvaro Obregón. Entré sin muchas esperanzas. De hecho, entré en desasosiego. Quizá tenía hambre y era hacer tiempo para la hora de la comida. Y empecé a ver libros y me encontré con una antología de la generación del 45, de los brasileños, y el dibujo de la portada era de Ledo Ivo. Y bueno, conocí esa generación donde, bueno, aparte de Ledo Ivo, está João Cabral de Melo Neto. Entonces para mí fue un tesoro, encontrar un tesoro. Y me puse muy feliz, quizás se me olvidó lo de la comida y seguramente cené muy rico, o sea, porque sí me gusta comer, pero con mi libro a un lado, ¿no? Ese fue uno. Otro, que no era una librería de viejo, pero una librería, digamos, con pocas credenciales, Librolandia, en la Avenida Constitución en Tijuana. Yo tenía una rutina que le pedía a mi padre prestado el carro, con antelación, o sea, si no puedes prestar para el jueves, era un lunes, y bueno, me lo prestaba. Entonces yo me iba de Tecate a Tijuana y hacía mi rondín de librerías, Librolandia, Atenea, El Día, y luego terminaba en las Tortas El Pulpo. Yo ya me iba al estacionamiento y ya me iba a Tecate, ¿no? Muy contento con mis libros. Que los libros los ponía a un lado como copiloto, ¿no? Para ir viéndolos de que sí se había cumplido, ¿no? Encontré un libro de Barral, no de Carlos Barral, sino Barral como editor, los poemas de Samuel Beckett. Yo no tenía ni idea de quién era Samuel Beckett. Pero me gustó el libro, empecé a hojearlo y me encontré con un poema que se llama Cascando. Nadie te amará a menos que te amen como yo, nadie te amará. Eso me fascinó, y bueno, y Beckett se convirtió en un figurón, ¿no? Ese fue un descubrimiento, sí, fue muy, muy bello encontrar ese libro, me gustó mucho. Y la otra fue ver el rostro de mi padre. Yo cumplía 18 años y me dijo, bueno, hijo, ¿qué quieres de regalo, no? Le dije, lo que yo quiera, lo que tú quieras. ¿Seguro? Seguro. Bueno, mañana vamos a hacer la compra. Perfecto. Entonces ya llegó el día de mañana y me dice, bueno, vamos a San Diego. Dije, no. Dijo, ¿cómo que no? Dije, no, a San Diego no. Vamos a Tijuana. Dijo, ¿a Tijuana? Dijo, sí, a Tijuana. Entonces fuimos, llegamos, estacionamos el coche y entramos a la librería El Día. Y me dijo, ¿aquí va a estar el regalo que quieres de 18 años? Le dije, sí, aquí está. ¿Seguro? Seguro. Bueno, me compré los 2 tomos de la obra completa de García Lorca, ¿no? Y mi padre no lo podía creer que ese fuera lo que yo le pedía de regalo, ¿no? Entonces, eso me lo dio la librería, ¿no? Fue bonito ver la cara de él y creo que nos amamos. José Javier Villarreal, muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto.